La noticia de hoy es la siguiente. Nicholas Cruz, el asesino de Parkland, es sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional y los padres disgustados lloran y suplican entonces que a él le quiten la vida en la cárcel. Sí, los padres durante la audiencia, que no se había definido antes si los iban a dejar hablar hoy el día de la sentencia, al final dijeron que sí lo podían hacer, estaban pidiendo que lo tenían que poner en lo que le llaman aquí el Gen Pop, que es donde están todos los presos, no hay protección, no hay ningún tipo, están todos mezclados unos con otros, y están pidiendo a los padres que los pongan con ellos para que entonces los presos hagan justicia y le quiten la vida y lo hagan sufrir de manera lenta. Todo esto lo están pidiendo los padres en la corte. Dicen que por favor lo hagan morir una muerte lenta y dolorosa. Era en parte de las cosas que pedían los padres. Entonces, la pregunta en esta tarde, porque ya lo hemos enfocado desde el punto de la cadena perpetua. ¿Qué dice la Biblia sobre la pena de muerte? Perdón. La pregunta ahora es, si la justicia no la ejerció, esto que están pidiendo los padres, ¿cómo se ve ante los ojos del Señor, ante lo que dice nuestra guía, ¿no? ¿Es una venganza? ¿Es una justicia? Algunas de las frases que han utilizado los papás. Sí. Uno, o los abuelos. Dice, ¿qué será de ti en la cárcel? Te utilizarán como un objeto inanimado, sin protección, será y pagarás con tu cuerpo. Serás la prostituta de todos y te lo mereces. Palabras llenas de odio. Espero que tu muerte sea lenta y agonizante, otro papá. No será como una ejecución estatal. La justicia te las hará pagar. En fin. Desearás que el Estado de la Florida te haya ejecutado de la manera compasiva que debe hacerlo por ley. Lo dijo el señor Michael Schulman, el padre de un joven asesinado allí, el señor Scott Beagle. Serás una mercancía negociada como chicle, cigarrillos y caramelos. Mi esperanza para mí en mis 70 años es saber que estás muerto, que los reclusos ejecutaron la sentencia que este tribunal no pudo hacer. Es difícil, es una situación en la que ningún padre queremos estar, se entiende el dolor por el que están viviendo, pero la pregunta es, como cristianos, ¿nos toca mirarlo con misericordia? ¿Nos toca mirarlo pues yo no sé si se puede decir con amor, o esto que ellos están pidiendo, esa venganza, ¿cómo la vemos ante los ojos del Señor? Por eso en esta tarde hemos invitado a Jeffrey de León para que en este segmento, para preguntarle qué hacemos en estos casos. Jeffrey. Pues pregúntale al pastor. Jeffrey, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes dos, un abrazo. Dos comentarios. Uno, es muy peligroso confundir el dolor de estos padres con el odio. Muchas veces la línea es demasiado fina y no se puede distinguir bien. Ese es el primer comentario que quiero hacer. Podríamos estar confundiendo odio con dolor. Y el dolor, el otro comentario que quiero hacer, es tan individual que ninguno de nosotros puede decir que los entendemos. Porque no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda entender a alguien más por la pérdida de su hijo. Aunque hay personas que han perdido a sus hijos, aún esa persona no puede personificar en ellos mismos el dolor de otra persona. El dolor es un tema muy interesante, yo lo he estado estudiando. De hecho, en el libro Ofensivo y Escandaloso escribimos un capítulo dedicado a el lenguaje del amor, que es un lenguaje que todos deberíamos de aprender. Estos padres, creo yo, son un grupo totalmente aislado de la realidad del resto de nosotros, porque ninguno de nosotros puede entender la profundidad del dolor que sus padres sienten. Entonces, mi perspectiva de todo esto es, Dios ve a estos padres desde una perspectiva muy diferente a como nosotros lo vemos, porque si hay alguien que entiende el dolor de perder un hijo injustamente, es Dios mismo. Sí. Él es el único que puede realmente entender a estos padres. Entonces, las peticiones, por muy odiosas que parezcan, creo que desde la perspectiva de la humanidad son gritos de justicia y de retribución, que es bíblico. La retribución es diente por diente, ojo por ojo. Lo que los padres están pidiendo, creo yo, en lo más profundo de ellos, está consistente con lo que Dios puso en nosotros, que es un deseo de justicia, que ellos no lo vieron y que lo estamos viendo. Aquí la justicia falló.
de acuerdo a nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Este muchacho merece la pena de muerte por el gobierno, ¿correcto? Porque hay 3 instituciones muy diferentes una de la otra y cada uno tiene responsabilidades diferentes. El gobierno es diferente a la familia y la iglesia es muy diferente a la familia. Y de esas 3 instituciones establecidas por Dios juegan un rol diferente. En este caso, el gobierno tenía la responsabilidad, que es la responsabilidad número 1 del gobierno, de hacer justicia, y no lo hizo. Porque la justicia al final y al cabo, con la pena capital que ustedes ya la discutieron, es retribución, no es venganza. Entonces, desde el punto de vista de estos padres, yo no puedo ni siquiera entender lo cerca que ha de ser lo que estos padres tienen que estar viviendo todos los días por el dolor. Entonces, yo, honestamente, veo, escucho lo que ellos piden, y lo que yo escucho y lo que yo veo desde la perspectiva pastoral son gritos de deseo de justicia, son gritos de dolor y son deseos de retribución. Y ninguna de ellas, creo yo, son anti-Dios, porque Dios es un Dios de justicia, es un Dios de retribución. Pero otra vez, si estos padres estuvieran tomando justicia en sus propias manos, entonces sería asesinato. Pero que estos padres estén pidiendo que se haga justicia y estén gritando estas cosas, simple y sencillamente nos debería de hacer reflexionar en el nivel de dolor en que están estos padres. Solo el hecho de que le estén deseando esas cosas a ese muchacho nos debería de dar un momento de reflexión a todos y ponernos a pensar, ni uno de nosotros tiene ni siquiera la mínima idea del dolor que esos padres están sufriendo. Es un momento muy duro, es un momento muy difícil para ellos. Empezó con la sentencia cuando no le dieron la pena de muerte a Nicolás Cruz hace unas semanas. Ellos comenzaron a decir que la justicia les había fallado, ¿no? Claro. Y mucha gente decía, no es más castigo que pase el resto de la vida en una cárcel, que pague eso y luego muera, a que lo maten y le corten, o sea, corten el tiempo que va a sufrir castigo, ¿no? Es que él sufre, o sea, ellos están hablando desde el profundo dolor, sí, de saber que ellos no van a poder ver a sus hijos. Y que él, el asesino de Parkland, salió entre comillas victorioso, sí, porque cometió lo que cometió y está vivo. Le salvaron su vida, porque va a pasar vivo, aunque en una cárcel, pero va a hacerse lo que él quiso. O sea, siguió vivo, pues. Porque él pidió que no lo mataran. Exacto. Sí, el comentario de alguien que comenta y dice, pero no es peor lo que le dieron a él, que va a pasar el resto de su vida en la cárcel. No entienden lo que la palabra de Dios explica en cuanto a la retribución, ni el rol de la justicia tampoco. Porque aquí no será peor, porque nosotros no sabemos la perspectiva de la eternidad tampoco. O sea, lo que Dios pide ante un acto como el que él cometió es retribución. La pena capital, la pena de muerte, como institución gubernamental. La iglesia no va a celebrar eso, por supuesto. Si lo vamos a ver de la perspectiva de la iglesia, por supuesto que la iglesia va a predicar el perdón, que es lo que nosotros queremos para estos padres, ¿no? Que no sean esclavos de este muchacho. Claro. Si vamos a hablar de la perspectiva de la iglesia pastoral, el rol de la iglesia, ¿cuál es? Perdonar. Pero no es el rol del gobierno. Y ellos lo que están pidiendo es que el gobierno haga lo que el gobierno tiene que hacer, que es hacer justicia. Ante el hecho de que ellos ven que el gobierno no hizo justicia, ellos reclaman justicia como sea, pero que se haga justicia. Es algo interesante lo que está diciendo Jeffrey en esta tarde, porque estamos hablando de la diferencia entre el rol de la justicia, lo que la justicia tiene que hacer, lo que ellos están clamando que la justicia haga, y lo que ellos deben hacer entonces como padres, que es como individuos, claro. que aparte uno dice, ¿cómo se sienta alguien ahora a decir yo te perdono, entendiendo que eso es liberarse ellos? Pero en medio de este dolor, Jeffrey, ¿cómo arranca una gente a poner, digamos, que todo esto en orden y ser capaz de pedir, de ofrecer o de dar o de brindar o de soltar un perdón, de soltar esta situación para después de pensar una muerte tan dolorosa y tan terrible como la que vivieron sus hijos? Y bueno, y solo ponte a pensar en el concepto de que tiene que haber justicia para que la justicia entonces sea un motivo al perdón. Pero si estos padres no están viendo ni siquiera justicia ante la muerte de sus hijos, es todavía peor, más difícil todavía el perdonar. Pero yo creo que en esta discusión o en este diálogo
en este segmento que estamos hablando de algo tan difícil, es importante entender el rol del gobierno y el rol de la iglesia, el rol de nosotros como individuos, el rol de la familia. Esos roles hay que distinguirlos bien, porque en situaciones como estas, donde empieza el problema y las discusiones fuertes, es cuando nos confundimos el rol del gobierno, que es hacer justicia, y el rol de la iglesia, que en este caso sería perdonar. Claro. Entonces podemos hablar todo lo que querramos, pero para que un padre como como estos padres pueda por lo menos considerar lo que la palabra de Dios nos pide como iglesia, que es perdonar, tenemos que identificarnos con su dolor primero. Yo no puedo poner mi dedo y atacarlos y decir, ¿cómo se atreven a pedirle que hagan justicia en la cárcel de esta manera? ¿Cómo me atrevo a...? Eso es imposible. Nosotros no tenemos ni siquiera ni el derecho ni la credibilidad de pedirles tal cosa a estos padres si primero no nos identificamos con su dolor. Hasta que yo no me identifique con su dolor y le dé voz a la justicia que ellos están pidiendo, yo no tengo el derecho de decirles, mira, perdona. Interesante, estamos hablando, no, perfectamente, porque hay una diferencia, es lo que estás diciendo, la diferencia entre lo que la responsabilidad que tuvo el gobierno, que falló en este caso por la restitución que se le tuvo que haber hecho a estos padres por la muerte de sus hijos, y el deber que tiene la iglesia, que ya como iglesia sí es la restauración, es el perdón, es otra parte, ¿no? Y el no juzgarle a estos padres porque no se les ha hecho justicia. Son cosas diferentes, toca separarlas, es muy difícil porque cuando uno ve todas estas emociones las ve como todas juntas, pero en este caso el poder separar todo, de que la justicia como gobierno, como entidad, no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa después con estos padres y este dolor y esta pedida que entonces no se debería ver como venganza, lo que estoy escuchando, sino más bien como todavía a cry for help y for justice? O sea, ellos están pidiendo es realmente que haya justicia. Todo el derecho. Tienen todo el derecho, y yo como pastor no tengo ni siquiera el derecho de decirle a ellos, ustedes tienen que perdonar, si yo primero no les doy un vehículo para que griten justicia. Me tengo que identificar con ese grito de justicia primero para tener la credibilidad de entonces decirles, pero ustedes tienen toda la razón. Tienen toda la razón de sentirse de esa manera. Porque es consistente con lo que Dios ha puesto en nosotros, que es el deseo de que se haga justicia. Yo de hecho estaba reflexionando el otro día, ¿por qué a mi familia, a nosotros nos gusta tanto esa serie de Forensic Files? No sé si alguien ha visto esta serie donde a través de investigadores encuentran al asesino, y siempre, en cada caso, si hay una resolución y hay justicia, y al fin se me vino, es porque Dios ha puesto en nosotros ese deseo de que se haga justicia, porque Él es un Dios de justicia. Y yo no puedo pedirle a estos padres que actúen en una forma cristiana, como pastor yo no podría, si yo primero no me identifico con el dolor que ellos tienen el derecho de expresarse. Con frases como las que leyó Andrés. Así es. Todas esas frases, por muy duras que sean, por muy difíciles que sean, ese es el vehículo que ellos están usando para expresar el dolor que sienten. Y hasta que yo no les dé a ellos esa voz, yo no tengo el derecho de decirles, pero la mejor forma de lidiar con esta situación es perdonar. Interesante reflexión. Gracias, Jeffrey de León, aquí en la ruta de la nueva 88.3 en nuestra sección Pues Pregúntele al Pastor. Jeffrey, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes.